Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy que lleva por título Ofrendas por el pecado y delito. Y aquí tengo una ilustración que nos, nos ejemplifica esto, ¿verdad? Un pecado por ignorancia requería de ciertas ofrendas y un pecado a propósito, se le puede decir, eso es un delito, ¿sí? Yo sé que eso es pecado y lo hago, entonces ya no solo es pecado, sino también es delito. Son las dos cosas, ¿no? Y habían personas en el pueblo de Israel que pecaban de manera involuntaria, por ignorancia, ¿verdad? Y esos pecados, cuando la persona sabía que, ah, cometí este pecado, pero yo no sabía, entonces esa persona tenía que llevar ciertas ofrendas. Ahorita eh, miren, aquí hay una definición de delito. Si la palabra hebrea por la ofrenda por los delitos es asham. Podría traducirse por culpabilidad o ofrenda de la deuda. Denota mayor grado de culpa que la ofrenda por el pecado, aunque la transgresión misma no sea tal vez mayor. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Aquí está muy claro. El delito, como uno ya sabe que es pecado y lo comete como a propósito, entonces era, era más grande, ¿verdad? Era castigado, bueno, no era, en sí era castigado, pero, como decirles, también la ofrenda implicaba otros asuntos porque también la persona ya sabía, ¿sí? Entonces, vamos a poner unos ejemplos sencillos que podamos entender bien esto. Pecado, pues, es decir una mentira, sentir envidia, desobedecer a los padres, ser perezosos, guardar rencor o no compartir. Un delito es robar un juguete en una tienda o en cualquier lugar, romper una ventana a propósito, romper algo, hacer un daño, golpear a alguien o romper las normas del tránsito. Y como nos decía anteriormente, pueden ser lo mismo, pero cuando lleva el agravante de que yo quería hacerlo, que lo hice a propósito, bueno, entonces ya se convierte en un delito. Y bueno, aquí vemos la ofrenda que ellos tenían que llevar. Por ejemplo, eh, si alguien pecaba, solamente pecaba, pero no se daba cuenta, o sea, un pecado por ignorancia, su ofrenda era una cabra hembra, ¿verdad? Para hacer la expiación en el holocausto. Ahora, vamos a ver unos versículos. Hay algunos pecados que participan de la naturaleza de un delito. Son parcialmente pecado y parcialmente delito. A esta clase pertenecen el retener información, el tocar cualquier cosa inmunda, el tocar la impureza de un hombre, el jurar temerariamente. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia. Lo vamos a ver en Levítico 5. Vamos a ver, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Aunque no lo sabían, acuérdense aquí, este es un detalle importante. O si tocare a hombre inmundo en cualquier inmundicia suya es inmundo, y no lo echare de ver, y después llega a saberlo, será culpable. A lo mejor y toqué esto, ¿verdad? Y no lo decía, pero cuando se sabía, era un delito, ¿verdad? De por sí ya era un delito, ¿verdad? Pero cuando se daba la luz, era mayor. Dice, también la persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpable en una de estas cosas. Entonces, vemos principalmente que eh,
eran sencillas, ¿no? Las cosas que se consideraban delitos, ¿sí? No eran tantas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de las ofrendas que se usaban. En Levítico 5, más adelantito vamos a ver, eh, eran ovejas, cabras, tórtolas y flor de harina, ¿sí? Para los delitos. Entonces, todo dependía también de la posibilidad económica de la persona que cometía el delito. Entonces, vamos a ver, ahorita ya leímos estos versículos, el 5 nos faltó. Dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Algo muy importante que se hacía en el pueblo de Israel era que tenía que, ahora sí que con su boca decir, yo hice tal cosa. La confesión era importante, ¿sí? Y vamos a ver este versículo muy interesante que se encuentra en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vemos la palabra casi, es porque en este caso de los delitos, si la persona no podía comprar un cordero o no podía comprar los tórtolos, podía llevar harina, ¿sí? Y entonces, eh, esto o sea, no hace de menos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo que fue con sangre, porque como estamos diciendo ahorita, era parcialmente, en estos casos era parcialmente. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación, ese día sí moría un carnero, ¿sí? Entonces, un macho cabrío, perdón, un macho cabrío. No sé si es lo mismo, pero bueno, ese día, entonces la sangre de la expiación cubría todos los pecados y todos los delitos anteriores. Y es exactamente en el caso de Cristo. Bueno, aquí también vemos otra excepción de la sangre. ¿Se acuerdan que ya vimos el sacrificio de la vaquilla? ¿Verdad? No me acuerdo si fue el hermano Pedro o la hermana Nelly que hablaron de la vaquilla. Y, y vemos que, ¿se acuerdan que eran las cenizas que se ponían en agua? Un hombre limpio, fue la hermana Nelly porque les dejó la tarea, ¿verdad? Entonces, el hombre limpio recogía las cenizas, las ponían en agua y con eso también purificaban al pueblo de Israel, como dice este versículo. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la separación. Es una expiación. Y entonces vemos dos excepciones, la harina y en el caso de la vaquilla, el agua de las cenizas. Pero eh, ¿qué aplicación se le ha dado a esto, se puede decir, a estos ritos que no tienen sangre? Bueno, lo que han concordado varios cristianos, varios estudiosos, que estas dos ofrendas que no llevan sangre se pueden aplicar perfectamente a personas que viven en lugares donde no se ha conocido el nombre de Jesús. Personas que incluso pueden vivir en países de otras religiones, como idólatras, como musulmanes, en la India, generalmente pueblos paganos, ¿verdad? Pero son personas que a pesar de todo eso, llevan el carácter de Jesús. Y no sé si recuerdan, hay un versículo en Romanos de que dice que todos traemos escrita la ley en nuestro corazón. Aunque nosotros probablemente no hayamos escuchado la ley de Dios, Dios dejó en nuestra mente y en nuestro corazón el saber si algo está bien o está mal. Entonces, estos dos rituales que vemos aquí, el de la harina y el de las cenizas, puede aplicar perfectamente a esas personas. ¿Por qué? Porque no conocen al Cordero, no conocen a Jesús. Entonces, se puede decir una explicación y una aplicación a estas personas pues, que tienen ¿cómo se dice? La desventaja de haber nacido en un lugar donde no se habla de Jesús.
Y bueno, vamos a entrar a una parte muy bonita que podemos entender a través de esta ofrenda, de este tipo de ofrendas, y es esta parte que dice, el que hubiere oído la voz del que juró, él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará el pecado. Esto es, yo creo que algunos han escuchado, ¿verdad? Esos dichos populares, ¿no? Por ejemplo, ese, tanto peca, dice el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿no? A veces mucha gente está viendo algo malo y no dice nada. Entonces, al final de cuentas, el no decir, el no hacer nada, también lleva cierta responsabilidad. Y en el ritual judío, acuérdense que los sacerdotes eran jueces también, ¿no? Ellos intervenían en ciertos asuntos y entonces ellos le preguntaban a la persona, a los testigos, ¿tú viste tal cosa? ¿Tú estuviste? Y les hacían una curación para que ellos confesaran. Y si ellos no decían la verdad, eran considerados culpables, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo muy importante, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue llevado a, ante las autoridades esa noche que Judas lo entregó, estuvo siendo juzgado en el tribunal judío y el sacerdote le preguntó, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y le adjuró, o sea, como estaba ante el tribunal, Jesús iba a funcionar como un testigo. Y acuérdense que Jesús toda esa noche, aunque le estuvieron diciendo muchas cosas, él estaba calladito. Pero cuando usaron la adjuración, Jesús respondió, tú lo has dicho. Porque si Jesús se hubiera quedado callado, pues él no hubiera sido un testigo verdadero. Entonces, él, como conocía perfectamente las leyes que regían eh, el, ¿cómo se le dice?, la economía judía, él entonces sí contestó. Y bueno, ya sabemos que por eso lo acusaron, pero si Jesús hubiera retenido esa información, eh, hubiera sido culpable. Entonces él dijo, y pues claro, sabemos que él era el Hijo de Dios. Ahora, en los otros casos, como vemos, siempre se pedía, se requería la confesión, pero no solo la confesión bastaba. Por ejemplo, si alguien había robado, tenía que decir, no, pues yo robé tal cosa o yo hice tal cosa, tenía que enmendar el daño, tenía que restituir lo que había robado. Y vamos a leer estos versículos. Dice, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados de los hombres haciendo prevaricación contra Jehová y delinquiere aquella persona, confesarán su pecado que cometieron y compensarán su ofrenda enteramente y añadirán un quinto sobre ello y lo darán a aquel contra quien pecaron. Aquí vemos que Dios, Dios que es justo, o requiere de nosotros una confesión, al igual que en el tiempo pasado, una confesión, pero también la restitución, ¿sí? ¿Ya se acuerdan de la historia de Saqueo? Bueno, ese es un ejemplo. Saqueo había robado y entonces cuando fue convencido de eso, él confesó que había robado y él no solo pagó un quinto, pagó más, 4 veces más de lo que había robado. Entonces, vemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y requería justicia ante las transgresiones. Entonces, vemos que la restitución, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Como había robado, tenía que llevar su ofrenda por el pecado, pero también tenía que devolver lo que había robado y añadirle una quinta parte, es el 20% adicional. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? De cuando era solo el pecado, por debilidad y por ignorancia, simplemente tenía que llevar una cabra. Pero si era un delito, tenía que llevar la cabra y devolver lo que había robado y añadirle el 20% de de lo que había robado. Y bueno, eh, dice, todo se lo tenían que llevar al sacerdote, ¿sí? Aquí vemos algo importante. Tenía que confesar y restituirse, pero no se le exigía, aunque Dios
Dios sí pide obviamente el arrepentimiento, no se le exigía a esta persona enteramente estar arrepentida. El sacerdote no podría saber si estaba arrepentido o no. Entonces Dios no les dio a los sacerdotes la oportunidad de decidir si estaban arrepentidos o no, porque a lo mejor no hubieran aceptado ciertas ofrendas. Entonces, eh, Dios se reservó ese atributo de reconocer el arrepentimiento solamente a Él, porque Él es el único que conoce el corazón, pero dejó en claro perfectamente que Dios no solamente quería, Dios no quería enteramente todos estos holocaustos. Lo que Dios verdaderamente quería era como lo que hizo Salomón cuando inauguraron el templo de Dios. Salomón hizo una oración muy bonita que David había hecho, ¿verdad? David fue el que hizo este Salmos, eh, reconociendo que Dios no se goza tanto de los sacrificios, sino de un corazón contrito y humillado. Y el único que sabe si tenemos un corazón así es Dios. Y bueno, aquí vemos en la oración que está en el Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Perfectamente lo sabían. El rey lo sabía, el pueblo lo sabía. Y entonces, aquí hay una ejemplificación. El único que sabía con qué corazón vamos cada uno es Dios. Él es el único que puede saber realmente nuestras intenciones y, y pues en sola su potestad está ese reconocimiento. Bueno, aquí vamos a hablar de otras ofrendas por delitos y pecados. Habían eh, varios tipos, por ejemplo, en el leproso. Esto lo vemos en Levítico 6. Les voy a invitar a que lean Levítico 5, 6 y 7 porque habla de estas ofrendas. Es bastante largo, ¿verdad? Yo lo voy a tratar de resumir para que ustedes puedan leerlo detenidamente y quizás sacar otras lecciones más importantes. Bueno, una persona que se limpiaba de la lepra, que Dios lo sanaba de la lepra, tenía que llevar exactamente un corderito, tortolitas y aceite, ¿verdad? De acuerdo a su economía. Entonces, el sacerdote le colocaba la sangre o en su defecto el aceite y ¿en dónde? En la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Y entonces una tortolita, en el caso de las tortolitas, una tortolita sí era quemada y la otra era suelta, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la moraleja o por qué Dios quería, pedía esta enseñanza, ¿verdad? Esta restitución por la limpieza de un leproso? Bueno, es mejor creer que el ritual en el caso de la lepra ilustra sencillamente el hecho de que hay enfermedades provocadas por las transgresiones voluntarias y que no pueden ser atribuidas a simple ignorancia. Y esto aplica para todos los tiempos. ¿Sí? Actualmente nosotros sabemos que estamos en este mensaje y que sabemos que de la hora médico misionera vemos cómo el mundo está doliente, el mundo está sufriendo y no solamente es porque de casualidad están enfermos, ¿no? Sino porque han transgredido las leyes de la salud y algunas personas es por ignorancia, pero otras a sabiendas de las leyes de la salud o a lo mejor no lo saben directamente en la reforma, pero saben que es malo, no sé, tomar coca, fumar, tomar alcohol, drogarse, todo eso. A pesar de que sí lo saben, lo hacen. Entonces, esas transgresiones, más bien esto nos ejemplifica que también Dios sabe que nosotros mismos podemos provocarnos enfermedades. Y bueno, en el otro caso, aquí vemos eh, a los nazareos, eran personas que hacían ciertos votos de vida, ¿verdad? Como dejarse el cabello largo, vivir con ropas sencillas
Los nazareos en especial eran personas que se dedicaban más profundamente a Dios, pero si algún nazareo cometía pecado, entonces ellos muchas veces perdían su voto de nazareos y ellos de todas maneras tenían que llevar su ofrenda para la expiación. En algunos casos, los primeros días de su voto pues eran anulados, pero podían continuar, pero en algunos otros casos, y aquí nos pone un ejemplo, eh, lo vemos en 1 Corintios 3:15, los invito luego a que lo busquen con calma, pero bueno, el ejemplo es así básicamente. Es como cuando una persona se le quema su casa, pero por lo menos puede alcanzar a salvarse y salva su vida como un tesoro, ¿verdad? Se pierde, hay una pérdida, pero por lo menos se salva, ¿sí? Eso es lo que pasaba con los nazareos. Y bueno, aquí vamos a hablar de las diferencias también, de las diferencias y similitudes de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por el delito. Y vemos en Levítico 7, 6 y 7, dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, o sea, el sacrificio de la carne. Será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación por la culpa. Una misma ley tendrán. Serán del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Vemos aquí como ya hemos dicho en otras clases, que también para que el sacerdote llevara el pecado del pueblo, comía de estas carnes. Entonces, en los dos casos, el sacerdote comía la carne de los sacrificios. Y bueno, habían ciertas diferencias, ¿verdad? La ofrenda por el delito eh, no se aplicaba en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la diferencia. La ofrenda por el pecado se ponía solamente en los cuernos del altar y el resto que sobraba se derramaba al pie del altar. En el caso de la ofrenda por el delito, como ya vimos, el delito era algo que sí sabían que era pecado y de todas maneras se hacía, no se ponía en los cuernos, sino que se asperjaba en el altar y lo demás se derramaba al pie también del altar, ¿sí? Entonces, eh, Dios había dejado ciertas distinciones. Y bueno, eh, se puede decir que hasta aquí podemos concluir con nuestra clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que yo vaya directamente también a la actividad que quiero que hagan. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, vamos a pasar directo a la actividad.